A ver, buenas tardes. Vamos a ver si ahora, pues sí, si no funciona. A ver, vamos a continuar, ¿no? Estaba haciendo referencia de lo que eran las funciones implícitas y pues acá está el teorema generalizado. Vamos a ponerlo de esta forma. Teorema de la función implícita, ¿sí? Claro, este pues es el generalizado, el que me está hablando de muchas funciones. O de una función en variables, perdón. Una función, o sea, de la función implícita. A ver, voy a asegurarme de que estamos grabando y pues sí, estamos compartiendo. Entonces, bien, vamos a darnos una función, sea f, que parte de un dominio, ¿sí? Que está, bueno, ese dominio es un subconjunto abierto, le voy a poner de Rn más m, ¿sí? Y esto llega pues a Rm de clase, o sea, esta de clase CK, o sea, que es derivable K veces, ajá, y voy a darme yo un A de tal forma que yo lo voy a ver de esta manera, como X mayúscula sub 0 y Y mayúscula sub 0, ¿sí? Interior, interior a T, o sea, X sub 0 pues corresponde a un vector de dimensión n y y sub m, y sub 0, pues corresponde a un vector de dimensión m, ¿sí? Entonces, bien, y claro, tenemos que decir que f evaluado en ese punto a, pues es 0 y tenemos que el determinante de nuestra matriz que lleva esta forma, vamos a ver, el determinante lo voy a poner así, el determinante de la parcial de F1 con respecto a Y1, y pues así nos vamos, hasta la parcial de F1 con respecto a Y sub m, ¿sí? Y pues acá, análogamente, vamos a tener la parcial de Fm, ¿sí? Sobre la parcial de Y sub 1, y nos vamos a ir así hasta llegar a la parcial de f sub m sobre la parcial de y sub m. Ajá. Bueno, pues esta es una matriz, ¿no? Tenemos que el determinante de esta cosa es distinta de 0. Entonces, entonces, existe, llamémosle un W1 que vive en Rn, ¿sí? Y un W2 que está viviendo en Rm, o sea, conjuntos abiertos que contienen a los puntos respectivamente x sub 0 y, voy a ponerlo así, y y sub 0 respectivamente, ¿sí? Respectivamente. Va, tenemos esto por acá, ¿no? Y bueno, vamos a tomar la función phi, esta que va a ir de W1 a W2 de clase CK, ajá, que es derivable de K veces, tal que diremos que, bueno, para toda par de vectores de esta forma, déjenme escribirlo abajo, perdón, siempre me confundo, tal que, bueno, estas cosas para cada vector, bueno, para ordenado de vectores que están en el producto cartesiano, o sea, esto vive en el producto cartesiano de W1 con W2, ¿sí? Y pues vamos a tener que F evaluado en ese punto,
en este punto, que es A, ¿no? Bueno, de hecho, estos son cualesquiera. En esos dos puntos va a ser cero, sí y solo sí. Sí y solo sí que pasaba, que y la podíamos ver como la función f de x, ¿sí? Esta es la manera generalizada. Veamos ejemplos, ejemplos de estas cosas. Tomemos este color como los ejemplos, ¿no? Vamos a pensar en el primer ejemplo. Ejemplo uno. Pensémoslo así, vamos a considerar la circunferencia. Consideremos la circunferencia, bueno, la de toda la vida, ¿no? Que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, la circunferencia unitaria, cerca del punto, este señor que lo vamos a llamar A, y lo vamos a tener como 1 sobre la raíz de 2, o sea, pues un vector unitario, 1 sobre la raíz de 2. Entonces, tomemos la función, ahora bien, tomemos la función que le gusta, eh, no, de hecho es esta función, ¿no? X, y, que va a ser igual, bueno, igual a cero, eso sería a la larga, x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, ¿sí? De clase C2, ¿sí? Que es derivable dos veces, que vale a, que vale, que vale en a, eh, 0, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo? Sabemos que como la función, la parcial, a ver, la función evaluada en la coordenada y nos va a devolver 2y, perdón. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, f de y, o sea, la derivada de esa función con respecto a y evaluada en nuestro punto A, va a ser igual a 2 sobre raíz de 2, ¿no? Pero esto es distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, aplicando el teorema, bueno, el teorema que expusimos anteriormente, o sea, este es el generalizado, el que pusimos acá. Por lo tanto, aplicando el teorema, ¿cómo lo podemos pensar? El teorema, el teorema, mm, bueno, de la función implícita, le voy a poner función implícita, el caso específico, se puede revisar en las otras, en las notas anteriores, o sea, F, en vez de ir de un dominio que era un subconjunto de Rn más M, era de R2 a R, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues, ¿qué podemos decir? Bueno, siempre hago énfasis. Hay que recordar que el teorema que estamos llamando acá, pues es el teorema que vimos en las notas anteriores, ¿no? Entonces, haciendo uso de este teorema y deducir que, bueno, lo voy a escribir así, y deducir, deducir la existencia, la existencia eh, mm, de una función, déjenme Déjenme pensarlo. La existencia de una función. Bueno,
phi que va de I a J, si nos acordamos, para un entorno, I de 1 sobre la raíz de 2, tal que tendremos que x al cuadrado más phi actuando sobre phi al cuadrado de x va a ser igual a 1, ¿sí? Y la derivada de eso, pongámoslo acá abajo, la derivada de phi, la derivada de phi en 1 sobre la raíz de 2 sería, vamos a ver, sería phi, la primera derivada de phi en el punto 1 sobre raíz de 2 va a ser igual, por el teorema, ¿no? Menos la derivada de f con respecto a x del punto 1 sobre 1, P1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 sobre, si se acuerdan, acá ya iba la función derivada en y con, bueno, el punto que estamos evaluando, que sería 1 sobre raíz de 1, 1 sobre raíz de 1. Esto, pues a la larga ya sabemos que nos da, ¿no? O sea, nos va a dar igual a 2 sobre 1 sobre la raíz de 2, ya evaluado, ¿no? Y acá pues nos da 2 sobre 1 sobre la raíz de 2, ¿sí? Que a la larga esto es menos 1. Ahora bien, ya que, bueno, y sí, ¿no? Ya que esto de acá, ¿a qué era? Pues simple y sencillamente era 2x, ¿sí, no? Se puede también procesar o proceder derivando la ecuación esta acá, o sea, de esta forma. Vamos a ver. Se puede también proceder derivando la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y obtener, o sea, voy a hacerlo así, vamos a hacerlo así, voy a operar, entonces sería 2x más 2y por la derivada de mi variable y, que esto va a ser igual a 0, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? Pues de dónde tenemos que y', esto va a ser igual a menos x sobre y, y bueno, si x es igual a y, que sería igual a 1 sobre raíz de 2, el punto S tenemos que simple y sencillamente y' es igual a menos 1, ¿no? De forma similar podemos obtener, de forma similar podemos obtener eh, la segunda derivada con respecto a y, derivando x, a ver, más y por y' igual a 0, ¿sí? Esto pues, ¿cómo lo tenemos? Como nos quedaría, tenemos que
Eso va a ser igual a 1 más la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, igual a 0. ¿Sí? De donde sí, de donde si tenemos que nuevamente x es igual a y, que esto es igual a 1 sobre la raíz de 2, y pensemos que y' es igual a menos 1, tenemos que fácilmente, bueno, tenemos a 1 más, ¿sí? Más 1, porque 1 por 1 es b, menos 1 por menos 1 es 1, más 1 sobre la raíz de 2 por la segunda derivada, que es de y, que esto es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, esto es igual a, esto es igual a raíz de 1 sobre raíz de 2 de la doble derivada de y, que esto es igual a menos 2. Entonces, y doble prima es igual a menos 2 por la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo tenemos hasta acá, ¿no? A ver. Tenemos esto por acá. Podemos pensar en otro ejemplo y los ejemplos clásicos. Podemos pensar en uno así rápido también. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Pensemos en, bueno, la elipse, ¿no? Dada la elipse. Elipse la vamos a poner x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, determinar la pendiente de la recta tangente en un punto. Ok, lo vamos a poner así. A ver, lo vamos a poner así. Determinar la pendiente. Determinar la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente. Ajá. En un punto x0, y0 con y0 distinto de 0. La pendiente es la vamos a llamar phi' de x, donde phi de x, esta es la función que se obtiene, es la función que se obtiene, esta es la función que se obtiene despejando y en función de x. ¿Sí? Ahora bien, bueno, voy a poner otra página. De x la voy a poner en f de x. No, mejor abajo. Lo voy a poner en f de x, que esto va a ser igual a 2x sobre a al cuadrado, ¿sí? Y f de y, esto va a ser igual a 2y sobre b al cuadrado, ¿sí? Y pues por el mismo teorema, por el teorema de la función implícita, caso particular,
el que definimos en las notas anteriores, tendremos que, bueno, simple y sencillamente que phi' de x va a ser igual a menos phi de x, evaluado en nuestros puntos x sub 0, y sub 0, sobre f de y, evaluado en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Bueno, esto pues ya sabemos que es menos 2x sobre a al cuadrado sobre 2y sobre b al cuadrado. A la larga, pues tenemos que esto va a ser igual este por este y este por este, entonces me queda b sobre a al cuadrado, negativo, ¿no? Esto va a ser negativo, esto va a ser, bueno, igual a menos esto de acá por x sub 0 sobre y sub 0, ¿sí? O sea, porque estamos evaluando en estos puntos, ¿no? Y pues ya tendríamos la forma. O sea, esto es pues encontrar nuestra y' de x. Entonces, si nosotros consideramos un caso, un caso menos, o mejor dicho, un ejemplo, eh, ¿cómo lo digo? De los menos esenciales, o sea, pensemos en este ejemplo 3, o sea, menos clásico, consideremos la ecuación, voy a ponerlo x al cubo por y al cuadrado menos 3 por x por y más 2 igual a 0, ¿sí? Entonces comprobemos que un entorno del punto, comprobemos que un entorno del punto 1,0, perdón, 1,2, se puede definir implícitamente, se puede definir implícitamente, se puede definir implícitamente la variable y, ajá, como función de una variable, como función de la variable x. Va. Entonces, para ello vamos a considerar la función. Consideremos la función. Vemos la función f, que depende de x y de y, que bueno, va a ser esta de acá, x al cubo por y cuadrado menos 3xy más 2. ¿Sí? Entonces, esta función tiene derivadas parciales continuas en 2. Ok, en R2. Y esta función tiene derivadas parciales continuas. A ver, en R2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Bueno, y hay que, bueno, y claro que f de 1,2 es igual a 0. ¿Sí? Y pues además, o sea, además, tenemos que f derivado con respecto a la variable y, esto me va a quedar igual a x al cubo por 2y, ¿sí? Menos 3x.
En particular, una condición que se nos pide es que esa cosa no se anule. No se anule aquí, ¿no? Esto va a ser igual a 2 por 1 al cubo por 2 menos 3 por 1. Que esto es 4 menos 1, perdón, menos 3. Esto es igual a, pues a 1, ¿no? Y esto es distinto de 0. Va. Vamos, sigamos. Eh, Vamos a ver, bueno, siempre por el teorema de la función implícita particular, eh, mm, espérame, ajá, existe un intervalo y centrado en un punto, en específico va a ser en el punto eh, 1, ¿sí? Y una única función, esta la vamos a poner como phi, que va del punto I a los reales, derivable con derivada continua, continua, eh, en I. Espérenme, déjenme, tal que si nosotros aplicamos phi de 1, esto me va a volver a 2, y y va a ser igual a phi de x. ¿Va? Solución de la ecuación. Solución de la ecuación. Esta cosa es solución de la ecuación f de x, y igual a 0. O, bueno, o sea, lo que me está diciendo es que x al cubo por y al cuadrado de x, bueno, y al cuadrado, o sea, sería phi, ¿no? Phi al cuadrado de x menos 3x por phi de x más 2 es igual a 0, ¿sí? Esto pues para cada x que están viviendo en y. Y, y pues vamos a, bueno, y si derivamos en esta expresión, como con respecto, si derivamos, si derivamos, si derivamos en esta expresión, si derivamos en esta expresión con respecto a la variable x, obtenemos que está acá, ¿no? Vamos a hacer la primera derivada. A ver, vamos a ver la derivada del primero, que sería 3x al cuadrado. Copiamos el segundo término, que sería phi al cuadrado de x. Ajá, ahora vamos a derivar la segunda expresión. Copiamos la primera. Vamos a ver, esto sería 2 por x al cubo por phi de x, ajá, por phi prima,
de x, más, a ver, vamos con esta de acá, menos 3 por phi de prima de x, menos 3x por phi prima de x, esto va a ser igual a cero. Ajá, pues, para todo punto x que está viviendo en y. Ahora bien, claro, tenemos esto de acá, y pues en particular, para x igual a 1, tenemos que, bueno, esa cosa evaluada ahí, que 3 phi al cuadrado, esto sería, ¿no? 3 phi al cuadrado de 1 más 2 por phi de 1 por phi cuadrado de 1, perdón, phi prima de 1 menos 3 phi de 1 menos 3 por phi prima de 1. Esto es igual a cero, pero habíamos dicho que phi 1 es igual a 2, entonces acá tendríamos, bueno, como phi 1 es igual a 2, tenemos que, entonces tendríamos que 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 por 2 por phi de 1, ajá, menos 3 por 2 menos 3 por phi prima de 1 igual a cero. Esto pues es 2, 4, 12 más 4 phi de 1 menos 6 menos 3 phi prima de 1 igual a cero. Entonces pasamos todo eso al lado izquierdo. Eso nos va a quedar igual a 6. A ver cómo nos queda. Esto nos queda igual a phi prima de 1. Si no, esto menos esto. Y esto nos queda 12 menos 6 serían 6. Y acá sería menos 6. Ya tenemos. Ya lo tenemos. Ya tenemos phi prima 1 igualado de nuestro punto. Pues es menos 6. Y pues, si no, se sigue, ¿no? Creo que podemos hacer otros ejemplos para que quede claro. Vamos a considerar otro tipo de función. Eh, También lo podemos como que generalizar. Veamos, pensémoslo de esta forma. Vamos a ver, este sería el ejemplo, ¿cuál? Ejemplo, creo que 4, ¿no? Vamos a pensar en una función consideremos ahora a, consideremos ahora pues la ecuación x al cubo por z menos z al cubo por y por x igual a cero. O sea, ahora veamos que es una función en tres variables. Veamos que la variable z se puede expresar como una función de variables x y y, ¿sí? Entonces, veamos que la variable z, esta se puede expresar como una función, como una función. Esta se puede expresar como una función de las variables x y y. Ajá.
X e Y. Ahora ven, bueno, alrededor del punto, alrededor del punto 1,1,1, ¿sí? Entonces, para ello, consideremos la función f, que depende de x, de y y de z, que esto es no más ni menos que esta que tenemos acá, que es x al cubo por z menos z al cubo por y por x, ¿sí? Bien, en particular tenemos que f de z evaluado en ese punto 1,1,1, esto va a ser igual a que, pues, simple y sencillamente va a ser x al cubo menos 3x al cuadrado por y por z. Y bueno, evaluados en esos puntos, ¿no? Entonces sería, de hecho sería, esa cosa de ahí sería, mm, lo vamos a poner así, z, ok, evaluado en 1, evaluado en 1, evaluada en 1, ¿sí? Entonces, esto evidentemente es 3, o sea, esto sería evidentemente menos 2, ¿no? Y esto es distinto de 0. Ah, bien, entonces, por el teorema de la función implícita, ya lo pondré así, por el teorema de la función implícita. Bien, por el teorema de la función implícita es más, o sea, en más variables, existen x cruz j centrado en un punto, centrado en un punto 1,1, ahora sí es el plano cartesiano, y una única función, y una única función, la vamos a llamar phi, que esta va a ir de i cruz j a los reales, con derivadas parciales, estas con derivadas parciales continuas, en i cruz j. Ajá. ¿Qué verifica? Que phi actuando de 1,1 va a ser igual a 1 y es solución de la ecuación es solución de la ecuación phi de x, y, z igual a 0. Ahora bien, calculando las derivadas de phi, bueno, tenemos ahora calculando las derivadas de, eh, de phi respecto a x e y, ajá, tenemos que la derivada parcial de phi con respecto a x evaluada en un punto 1,1, esto va a ser igual a menos la derivada de mi función f con respecto a x evaluada en el punto 1,1,1 sobre f derivada con respecto a y evaluada en el punto de acá. Entonces, esto de acá, pues, a ver, vamos a ver.
Estamos acá, ¿no? Si derivamos esto con respecto a x, pues tenemos 3, tendríamos 3x al cuadrado por y. A ver, entonces déjenme, mejor lo hago así despacio. Esto va a ser igual a, a ver, sería a 3x evaluado en 1 al cuadrado por z sobre menos 1 al cubo por 1, ¿sí? Y pues eso que es igual, bueno, ajá, tenemos este por acá, el de y, vemos que la primera coordenada no tiene y, entonces simple y sencillamente me va a quedar menos 1 al cubo por 1, ¿sí? A ver si lo hicimos bien, sí. Entonces esto, pues acá es claramente menos 2, o sea, por este menos, este es menos 2, y acá pues sugerimos que es, perdón, este debe de ser z, este es z, con respecto a z, ¿sí? Entonces, y ese ya lo habíamos sacado en su momento, es menos 2. Este es menos 2, entonces este es menos 2, y esto a la larga es 1. Entonces, ya que f, ok, ya que tenemos que f' evaluado en x, y y z, ajá, es igual a 3x al cuadrado por z menos z al cubo por x. Todo esto puede, bueno, en particular tendríamos que f derivado, o sea, f derivado, la derivada de f con respecto a x en el punto 1,1, pues es igual a 2, ¿no? Eso pues claramente lo vimos. Ahora bien, toca ver quién es la derivada parcial de phi con respecto a y en el punto 1,1, que va a ser igual a menos la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto 1,1,1, y acá sí va a ser la derivada de f de z evaluada en este punto de acá. Este ya lo conocemos en menos 1, y pues por acá vimos que nos quedaba 1 el de arriba, entonces pues esto tenemos que va a ser 1 sobre 2, ¿sí? Perdón, negativo, ¿no? Sí, por este negativo. Va. Entonces, ya que la función f de y, esto de acá, es igual a menos z al cubo por x. Entonces, evaluándolo en particular, mm, en particular, tenemos que f a ver, la derivada de f con respecto a y evaluada en este punto 1,1,1 es de hecho esto de hecho era, ajá, es menos 1, ¿sí? Sí, porque esto de hecho va a quedar menos 2, perdón, menos 1 sobre menos 2, que esto es igual a menos 1/2. Va, entonces, ya que ya tenemos nuestras funciones, ¿no? Sí, tengo a phi. Va, entonces ya lo tenemos.
ya tenemos que la variable z se puede expresar como una función de dos variables, en este caso va a ser x y y. Y nosotros pues podemos ir jugando con, bueno, de hecho podemos irlo generalizando, o sea, un caso en el que podríamos pensarlo podría ser en la parametrización. Para eso, bueno, hagamos un último ejemplo, ejemplo 5. Ejemplo 5, pensemos, o bueno, consideremos las siguientes ecuaciones. Las siguientes ecuaciones. Sea pues x cuadrada más y al cuadrado más z cuadrada. La esfera unitaria, ¿sí? Y pensemos en x cuadrado más y cuadrado menos y. Esto igual a 0. Probemos que alrededor del punto probemos que alrededor del punto 0,0,1, ajá, la intersección es una curva, o sea, la intersección de estas dos ecuaciones, y pues una curva que tiene una parametrización, de la forma, vamos a ponerlo c de x, que va a ser igual a x, y de x, z de x, ¿sí? Y calculamos la ecuación, y calculemos la ecuación de la recta tangente. Entonces todo esto pues espero que sí lo hayan leído, que hayan leído su texto, y pues a dicha curva en este punto. Entonces, bien, consideremos la función f, que va de R3 a R2, ¿sí? Dada por f, que evalúa un punto en 3 dimensiones, y esto, bueno, un vector 3 dimensiones, esto me lo tiene que mandar un vector en 2 direcciones. Esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 1. Si se fijan, pues tenemos la primera ecuación, y la segunda coordenada pues va a ser la segunda ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado menos z, ¿sí? Entonces, ¿tiene derivadas parciales continuas en R3? Pues sí. Y pues la verificamos, que, bueno, veamos. Tiene derivadas parciales. Tiene derivadas parciales continuas. Bueno, en todo R3, y pues verifica que pues f evaluado en este punto es igual a 0,0, ¿sí? Y
Además, pues el determinante de la derivada parcial de f1 evaluada en 0,0,1 con respecto a y, a la derivada parcial de y, acá vamos a tener la derivada parcial de f1 con respecto a z evaluado en el punto 0,0,1. Acá tendremos la derivada parcial de f2 evaluada en el punto, bueno, con respecto a a la derivada parcial de y. Y pues acá tendríamos a 0, evaluada en esto de acá, la derivada parcial de f con respecto a la parcial de z, evaluada en 0,0,1, ¿sí? Esto pues va a ser igual al determinante de, a ver, la derivada parcial de f1, o sea, es esto de acá, con respecto a y, este se me hace 0, este se me hace 0, y simple y sencillamente vamos a tener 2y. Evaluado acá, ¿qué va a ser? Pues es 0, ¿no? Ahora bien, la derivada parcial siempre con f1 con respecto a z, esto es 0, esto es 0, esto es una constante, se me hace 0, vamos a tener 2z. Evaluado en 1, pues simple y sencillamente va a ser 2. Acá vamos a tener la derivada parcial de f2, que es este de acá, con respecto a y. Este se me hace 0, este se me hace 0, y pues esto de acá se me hace 2y. 2y, ¿sí? Eh, mm, de hecho, este sería, este sería lleno. Y ahí sí creo que... Ok, entonces eso sería 2y menos 1. Entonces este me queda menos 1. Acá me queda menos 1. Perfecto. Y lo último, la derivada parcial con respecto a z, pero pues acá no existe z, ¿no? Entonces va a ser 0. ¿Sí? Entonces, el determinante de esa cosa pues va a ser menos 1 por 2, que sería 2, ¿no? Esta cosa pues es distinta de 0, pues ya hablamos de los criterios que teníamos de una matriz singular y pues por el teorema de la función implícita. Entonces, de nuevo, ¿no? Por el teorema, pues, de la función implícita, esta pues en variables sería, ¿no? Existen un existe un intervalo y que está en el conjunto de los números reales, centrado en el punto, centrado en el punto 0, ajá, y pues un entorno, un conjunto abierto, B, que está en R2, ¿sí? Centrado en 0,1, ajá, y una única función, y una única función, phi, que va de I a B, derivable, tal que si tenemos que phi de 0 va a ser igual a 0,1, ajá, y f actuando sobre este vector x, y, z, a ver, esto tiene que ser 0 según el teorema, si y solo si sabemos que y, z lo podemos
ver como una función de phi de x, ¿sí? Es decir que y es igual a phi1 de x, ¿sí? Y z es igual a phi2 de x. Entonces, si derivamos en las dos ecuaciones que verifican las funciones phi1 y phi2 con respecto a la variable independiente de x, obtenemos que, o bueno, lo voy a escribir. Si derivamos en las ecuaciones, que verifican, las funciones phi1 de x y phi2 de x con respecto a la variable independiente, x, obtenemos que, bueno, estas cosas de acá, ¿no? Lo vamos a poner de esta forma. ¿Dónde lo tengo? Ah, ¿dónde los tengo? Las voy a copiar las dos. Vamos a copiarla, no es esta. Es esta. Es esta de acá. Estas dos de acá. Vamos a copiarlas acá. Esto pues se puede ver como, bueno, esto se puede ver como, esto se puede ver como x al cuadrado más phi 1 al cuadrado de x más phi 2 al cuadrado de x, ¿sí? Y esto de acá va a ser igual a x al cuadrado más phi 1 al cuadrado de x más, o menos, perdón, menos phi 1 de x. Ajá. Entonces, derivamos parcialmente con eso. Bueno, el primero nos va a quedar, esto de acá va a ser igual a 2x más 2 phi prima de x por phi prima de x 1, ¿sí? Más 2 phi prima, phi, a ver, acá, más phi sub 2 de x por, esto sería phi prima de x, esto va a ser igual a 0, ajá, y en el otro caso tendríamos algo similar, 2x más 2 prima P2 por phi 1 de x por phi 1 prima de x más, este sería menos phi prima de 1, phi prima de 1, ¿sí? Que esto es igual a 0. Vale. Entonces, en particular, en particular, tenemos que para x igual a 0 y teniendo en cuenta a ver, que phi de 1 en 0 es igual a 0 y phi de 2 de 0 es igual a 1, tenemos que phi prima de 2 de 0 pues es igual a 0 y phi prima de 1 evaluado en 0 pues es igual a 0.
O sea, es decir, un vector tangente, sí, ¿no? Porque la derivada de esas funciones igualadas en esos puntos, pues me devuelve cero. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues es esencial el vector tangente a la curva, eh, es 1,0,0. ¿Sí? A ver, entonces de esta forma, creo que con esto termino. De esta forma, la ecuación paramétrica, la ecuación paramétrica de la recta tangente es, pues, bueno, el punto tenemos el punto o el vector este de acá va a ser igual a 0,0,1 más lambda por 1,0,0. Y pues ya lo tenemos. Entonces vamos a parar hasta acá.